Hay organismos con una similitud y generalmente se va a ver en microorganismos que pertenecen a una misma familia. Por ejemplo, la definición de reacción es la interacción de dos antígenos. Son diferentes los antígenos, pero la respuesta es similar. ¿Ya? La respuesta con un mismo anticuerpo específico para uno de ellos. Bien. Hay ciertos determinantes antigénicos compartidos. O sea, si bien es cierto, estos no van a tener un epitopo, van a tener epitopos diferentes. Pero lo demás es similar, ¿no? Entonces, como decía, en caso de una Escherichia coli hay muchos serotipos. Entonces, cuando uno hace una vacuna, por así decirlo, puede haber una reacción cruzada. Cuando hay una infección por una, y en la siguiente y por otra, también hay una reacción cruzada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una vaca se infecta con el virus de la diarrea viral bovina, genera anticuerpos, pero después puede infectarse con el virus de la peste porcina clásica, que pertenece a la misma familia de virus. Son iguales, como si son similares. Entonces puede presentar una reacción, puede presentar una respuesta inmune igual. Y puede que esos anticuerpos vayan a actuar contra el virus de la peste porcina clásica. Lo mismo sucede en el caso de vacunas. Hay algunas vacunas que pueden tener efectividad contra otros virus de similar composición o familia. Y sobre todo esto se ve más, estas reacciones cruzadas más se ven en las pruebas, sobre todo en las pruebas que detectan anticuerpos, que detectan principalmente anticuerpos o antígenos incluso, en las pruebas rápidas, hay reacciones cruzadas. Ahorita como que pasó la pandemia, famoso, ¿no? O sea, salía positivo a la prueba, pero no era coronavirus, era otro virus, ¿no? Otro virus muy similar al coronavirus. No era el coronavirus comúnmente de la pandemia, sino era otro virus y era como el virus de la gripe, ¿no? Entonces, no era así un coronavirus que te daba, sino un virus gripal. El adenovirus canino tipo 1 y tipo 2. Puede haber reacción cruzada con estos adenovirus. Brucella abortus y Yersinia enterocolítica tienen en su composición el lipopolisacárido, que puede ser reconocido y muy similar en la estructura. Entonces, hay una reacción cruzada ahí con respecto a la respuesta inmunológica. Trichinella spiralis y Schistosoma manzoni son gusanos. Uno es un nematodo y el otro es un trematodo. Son gusanos, a fin de cuentas. Entonces, la reacción que va a ocasionar uno, porque ambos van a parasitar, digamos, parte del músculo, entonces la reacción inmunológica es muy similar en cualquiera de los dos. Bien, es una reacción cruzada, ¿no? E incluso quien tenga anticuerpos contra la trichinella puede presentar, ¿no? Una cierta protección contra el Schistosoma. Bien. Esto, bueno, lo mismo, ¿no? Acá tenemos el virus de la diarrea viral bovina. Ese es el determinante antigénico compartido, o sea, tiene una proteína en común, ¿bien? O una estructura, un compuesto en común, que los va a ser reconocido. Ese es el antígeno que es reconocido, genera anticuerpos contra este antígeno. El sistema inmunológico lo reconoce, lo presenta, todo. Al final, cuando el animal es infectado por el virus de la peste porcina, esto es uno similar a la peste porcina, diarrea viral bovina. El otro era, en este caso, estos pertenecen a la misma familia, son pestivirus. Entonces, si bien es cierto, son de diferentes especies, una es del bovino y otra es del porcino, comparten sí la misma estructura antigénica. Entonces, si es que por si acaso llega el virus que dice infectar al bovino, va a presentar una respuesta inmune similar. Bien. Y siempre un microorganismo va a tener
claro, va a tener determinantes antigénicos diferenciales, que eso sí lo va a poder diferenciar de uno del otro. Bien. Reacción cruzada, ya, a ver, déjenme ver esto de aquí. En este caso, esto es con respecto al cerdo. Hay algunas bacterias que generan una respuesta inmune muy similar a cuando hay una transfusión. Es como ver, miren, se ha visto en algunos casos, eso es un ejemplo, ¿no? Bacterias, cuando se infecta con una bacteria, generan una respuesta inmune, con unos anticuerpos. Pero estos anticuerpos son anticuerpos, o sea, este es como si ellos reconocieran un epítopo A. Este epítopo A de las bacterias, ¿ya? Este epítopo A es como si es un epítopo similar al de un grupo sanguíneo del cerdo. Entonces, digamos que este cerdo se infecta con esa bacteria que genera anticuerpos. Cuando el cerdo sea transfundido, cuando le transmitan sangre, cuando le transfundan sangre, va a presentar una reacción alérgica, una respuesta inmune ante la sangre que le han dado. ¿Por qué? Porque ya se expuso a una bacteria que tiene un epítopo A, que es muy similar al grupo sanguíneo, grupo sanguíneo A. O sea, es peligroso el momento de pasar sangre de un cerdo a otro y tener siempre en cuenta si ha tenido una infección bacteriana. O sea, hay estudios donde se ha visto este tipo de casos. Entonces, aquí tenemos acá una reacción cruzada. O sea, este cerdo se infectó con una bacteria, con el epítopo A, que también está presente o muy similar en un eritrocito del grupo sanguíneo A, tiene un epítopo muy similar. Entonces, cuando le transfieran sangre, aquí este cerdo va a reaccionar, ¿ya? Pero sin embargo, nunca se ha enfrentado, primera vez que se enfrenta al grupo sanguíneo A, pero ya se ha enfrentado a la bacteria que tiene un epítopo similar, o sea que hay una reacción cruzada. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de reacción cruzada? Principalmente estas especies. Déjenme ver si cuál es. Porque si yo mal no recuerdo, en el caso de las ratas, que son animales de laboratorio, presentan menor riesgo de reacciones cruzadas. Bien. El cerdo también. El cerdo también presenta menor. O sea, en estos casos hay que tener mucho cuidado cuando se les coloca algo a los rumiantes, sobre todo. Tienen más posibilidades de ser cruzadas. Bien, grado de sí. Con algunas proteínas. Por eso que se prefiere, en realidad con el cerdo también, si bien es cierto, tiene menos riesgo, pero hay una que otra bacteria que sí produce reacción cruzada con un grupo sanguíneo. Pero en el caso de los roedores, por eso se trabaja con ellos con laboratorio porque hay menos reacciones cruzadas. Bien. Y cerdo también. A ver. Adyuvantes son sustancias que se le colocan a las vacunas para aumentar la inmunogenicidad de los antígenos vacunales. Mejor dicho, le da una buena eficacia. Sí, le da buena eficacia. Hay una eliminación lenta del antígeno. Bien, la respuesta inmune, o sea, mejora su respuesta inmune, más prolongada, bien, mediada por células, ¿no? Y hay una mayor producción de anticuerpos incluso. ¿Y eso están todas las vacunas? Sí, por lo general sí. Es preferible usar con adyuvantes, sí, es como una sustancia, también, o sea, una sustancia, ¿cómo le decimos? No me olvidé el nombre, pero tiene un nombre, cuando un fármaco tiene un nombre, no me acuerdo. ¿Excipiente? Algo como un excipiente, está ahí. Solamente sirve para ayudar. Algunas vacunas no las tienen, algunas vacunas no tienen adyuvante. Vacunas vivas sobre todo no tienen adyuvante. Generalmente son vacunas atenuadas, inactivadas.
Bien, pero eso sí es bueno, el adyuvante aparte que no ocasiona tantos problemas de reacción fuerte, ¿no? De una reacción de hipersensibilidad hacia la vacuna. Entonces le da mayor seguridad también. Tenemos tipos de adyuvantes, bien, según la capacidad de generar inmunoreacción, los antigénicos, que están compuestos por bacilos, ácidos resistentes, fracciones bacterianas también. Los no antigénicos, que son los más usados, las sales de aluminio, aceites minerales, agentes tensoactivos y protaminas. También, según la composición, hay adyuvantes orgánicos, emulsiones de agua-aceite, saponina, e inorgánicos, sales de aluminio. Bueno, lo mismo, pero en otra clasificación. Bueno, y estos son los adyuvantes más usados. Bien, hay un adyuvante de Freud, si no me equivoco, acá está, emulsiones de agua-aceite, lo más usado. Bien, de los más usados. Carbohidratos complejos, adyuvantes mixtos. Epítopos de linfocitos B. Bien, normalmente los linfocitos B, los linfocitos B en sí reconocen antígenos nativos. ¿Qué significa un antígeno nativo? O sea, un antígeno que que ya es conocido. Un nativo es una persona que ya lo conocen en el barrio, ¿no? Es nativo del lugar, ¿tá? Entonces, el linfocito B solo va a reconocer un antígeno que ya ha sido reconocido antes. O sea, una bacteria en la que ya el sistema inmunológico ya lo reconoció y el linfocito B lo va a reconocer solamente a ese antígeno. Es mejor antígeno que un mejor antígeno que sea reconocido por el linfocito B, una molécula grande, ¿no? Que tiene calidad de extraño. O sea, las características de un antígeno. Y las proteínas siempre son más reconocidas que carbohidratos, que lípidos. ¿Bien? Entonces, normalmente, epítopos que son reconocidos por linfocitos B son epítopos ya procesados, epítopos ya reconocidos con anterioridad. Mientras que los epítopos de linfocitos T, creo que el siguiente es así, no reconoce, el linfocito T no va a reconocer el antígeno nativo, o sea, puede reconocer un antígeno extraño. Pero para eso, a diferencia del linfocito B, que reconoce una molécula, normalmente puede reconocer incluso la molécula entera, estoy hablando de, la molécula entera. El linfocito T no reconoce la molécula entera, necesita degradarlo, necesita un procesamiento previo del antígeno en la célula presentadora de antígeno. O sea, el linfocito B va a reconocer así a la molécula, toda, o al microorganismo entero, pero el linfocito T tiene que reconocer una porción pequeña, ¿ya? Una porción que es del complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, un péptido, una pequeña porción, un fragmento nada más, que ha sido procesado. Bien. El receptor del linfocito T, de célula T, reconoce el péptido antigénico sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno. Ahorita vamos a ver lo que es presentación de antígeno, ya en la siguiente clase, hoy día, pero hay que terminar esta clase ya. Y el linfocito T necesita de que el antígeno vaya asociado a una molécula de MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Es por eso que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 es reconocido por una célula TCD4, y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, clase 1, es reconocido por un linfocito T CD8, ¿no? Con marcador CD8. Eso nada más, la diferencia es esa, ¿no? El linfocito B puede reconocer la molécula, toda la molécula completa, mientras que el linfocito T lo tiene que procesar, lo tiene que degradar, lo tiene que volver un péptido, lo tiene que anclar a un complejo mayor de histocompatibilidad, y recién así puede ser reconocido. Bien, ese es el epítopo para el linfocito T. Nada más.
su péptido. Bien, entonces estos epítopos de linfocitos T pueden ser exógenos, que está asociado al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Bien, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Son epítopos exógenos, una bacteria, lo que sea, está fuera de una célula y es captado por endocitosis, por la célula presentadora lo capta, lo engloba, se lo mete hacia adentro y empieza a degradarlo, ¿no? Sufre una desnaturalización, lo destruye, una proteólisis, empieza a destruir las proteínas y al final le va a dar un péptido. Un pequeño péptido es lo único que va a ser reconocido. Entonces, este péptido se fusiona con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y retorna a la superficie. O sea, una vez que se fusiona, se sube a la superficie y ahí es reconocido por el linfocito T, por la célula T, por un receptor de célula T. Mientras que el endógeno, que puede ser un virus que está dentro, o bien una bacteria intercelular, se degrada en el citoplasma por proteasas vía ubiquitina, se fusiona después con la molécula del MHC de clase 1 y sale a la superficie para ser reconocido por el receptor del linfocito T. Eso es con respecto a los epítopos del linfocito T. Hay dos, ¿no? Exógenos y endógenos. Pero ya lo habíamos hablado de eso en la clase anterior también. Ahora, ¿tienen preguntas aquí de antígeno? Porque podemos entrar a la presentación de antígeno, que ahí sí va a ser más entendible, digamos así. ¿Preguntas, chicos? ¿O volaron? No creo. ¿Todo bien? Bien, entonces la presentación de antígeno es muy sencilla. Y para hacerlo más como entendible, es esto, ¿no? Básicamente, la célula presentadora de antígeno agarra al antígeno y lo va a presentar aquí en primera a la célula T, al linfocito T. Hay varios linfocitos T, ¿no? Habíamos hablado de T helper y T citotóxicos. El T helper lo que va a hacer es, el helper es el ligante, el que va a darle citoquinas, ¿no? Produce citoquinas, para que la célula presentadora o un macrófago llegue y simplemente lo fagocite. Y se acabó la célula. Libera linfocitos B, creo. Sí, también. Memoria inmunológica. O sea, también al mismo tiempo estimula linfocitos B. Pero, por ejemplo, o sea, ayuda, justamente su función es ayudar, el helper. Pero el linfocito T citotóxico, si fuese un citotóxico, lo que hace es destruir a toda la célula. ¿Bien? A toda la célula. ¿Y cuándo va a actuar un linfocito helper y un linfocito T citotóxico? Cuando, por ejemplo, helper es cuando el antígeno es exógeno, porque está fuera, fácilmente lo puede fagocitar y destruir. Pero si estamos frente a un virus, el virus no lo van a sacar, no hay de ninguna manera. Entonces, lo que hacen es destruir a toda la célula, para destruir al virus también. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? O un parásito intracelular o una bacteria intracelular. ¿Bien? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a ver. Esto, nada. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que ya vimos en las primeras clases. Creo que fue la primera y la segunda, ¿no? Sí, el primero. Ya. Vamos a ver. Tenemos la inmunidad innata que habíamos hablado. Atraviesa las barreras. También hay fagocitosis. Hay sistema de complemento. Las células presentadoras, células dendríticas, macrófagos, incluso pueden ser los linfocitos B, van a presentar, ¿no?, al linfocito T. El linfocito T puede hacer varias funciones, no solamente, o sea, aparte que puede estimular a las, miren, acá hay una presentación del linfocito B al linfocito T. Bien. Cuando hay pueden ser dos caminos, ¿no? Va a haber una respuesta humoral
va a haber producción de anticuerpos por expansión clonal de linfocitos B, va a haber la producción de anticuerpos y también va a haber una respuesta celular. O sea, ¿qué es lo que sucede? Hay una presentación al linfocito T, hay una expansión clonal del linfocito T con este receptor estimulado, ¿no?, por el antígeno, y estos linfocitos T lo que van a hacer es producir citoquinas que van a estimular varias células, una de ellas macrófagos también, por ejemplo, u otros linfocitos T o linfocitos B, y eso va a hacer que el microorganismo lo puedan destruir, ¿no?, como sus mecanismos. Entonces hay una respuesta celular, ¿bien?, de célula a célula, células T estimulan otras células, es una respuesta celular, o humoral, donde hay una respuesta, una formación de anticuerpos por estimulación del linfocito B. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Acá tenemos el linfocito B. La presentación de antígeno puede ser incluso de dos tipos. Una presentación, cuando hablamos de un antígeno nativo, o sea, viene el antígeno solo, sin nada, y es pero ya ha sido reconocido antes. Vuelve a el antígeno nativo que ya lo conoce el sistema inmunológico, y simplemente directamente ¿quién actúa? No actúa la célula presentadora de antígeno, no actúa nada, actúa de frente el linfocito B, que ya tiene anticuerpos, que ya ha producido anticuerpos contra el antígeno. Simplemente la presentación es directa, antígeno-anticuerpo, nada más. Esa es la presentación. ¿Qué tipo de antígenos tenemos? Dependientes de proteínas. Para eso, el antígeno es reconocido, aparte según una proteína se le une y es reconocido inmediatamente por el linfocito B. O simplemente son independientes, que no necesitan de proteínas para ser reconocidos, simplemente son reconocidos, ¿no?, por el LPS o polisacáridos bacterianos, son antígenos independientes. Ahora bien, esa es una presentación sencilla en antígeno-anticuerpo, una presentación de antígeno completo, el antígeno está completo, y anticuerpo porque ya lo han reconocido antes, el linfocito B ya está estimulado, ya simplemente lo va a reconocer. Y la otra presentación de antígeno es cuando es un microorganismo extraño, algo extraño, o sea, es nuevo. Entonces, para eso tiene que ser procesado. Primero tiene que ser procesado ¿por quién? Por la célula presentadora de antígeno, unirse al complejo mayor de histocompatibilidad y recién salir a la superficie y ser reconocido por el linfocito T. Y listo, el linfocito T, y no se olviden aquí, el linfocito B va a reconocer el antígeno completo, al organismo completo, y el linfocito T va a reconocer al antígeno procesado, o sea, al antígeno degradado, no todo el antígeno. Bien. Vamos a ver más por aquí. Entonces, la presentación inicial, porque bien es cierto, la presentación con linfocito B es una presentación, o sea, es un evento, digamos, no es el primer evento, ¿no? Es el segundo ya, o sea, ya lo han reconocido, lo va a seguir reconociendo, ¿no? Ya lo han reconocido, así que simplemente se encargan de enfrentar los anticuerpos y listo. Pero la primera vez que ingresa un agente extraño con distintos epítopos, bien, estos antígenos son presentados por las moléculas MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, como péptidos procesados. Entonces, cuando ingresa por primera vez un microorganismo, es nuevo en el sistema inmunológico, lo que va a hacer es ser reconocido primero por las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, puede ser cualquiera, lo procesan, ¿no?, lo reconocen, lo procesan, lo degradan y se queda con un péptido. El péptido sube, se asocia a una molécula de MHC, sube a la superficie y esta molécula con el MHC recién es reconocida por un linfocito T. Entonces al final ese antígeno se convierte en un solo péptido. ¿Sí? El procesamiento lo realizan las células presentadoras de antígeno especializadas, normalmente ¿quiénes?
como digo, células dendríticas, las profesionales, macrófagos y linfocitos B son las principales células presentadoras de antígeno. Bien. O células del organismo infectadas, las cuales son blancos para los linfocitos T citotóxicos. Vamos a ver. Ese es el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es una molécula, esto es lo que va a ser reconocido nada más. Este es el epítopo, bien, el péptido endógeno para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el péptido exógeno. Bien, acá está. Y este pequeño péptido está unido a estas moléculas, a estas proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad. Esto se sintetiza en las células, en el retículo endoplasmático, o sea, es sintetizado en las células, simplemente se une al péptido del antígeno y esto sube, todo este complejo sube a la superficie y todo esto es reconocido por el linfocito T, el receptor de célula T. Bien, este es el receptor, miren, esto es el péptido más el complejo mayor de histocompatibilidad y acá tenemos el receptor de la célula T. Bien. Hay dos tipos de células T, los TCD8 o citotóxicos y los TCD4 o Helper. Bien. Vamos, preguntas chicos hasta acá o todavía no, nada. Ya. Entonces, al momento del procesamiento antigénico, lo que va a haber es captación del antígeno. Pero acá tenemos el antígeno, bien, es captado. Lo primero que es endocitado, o sea, la célula presentadora lo va a endocitar. Acá está, ya se lo metió dentro. Lo va a degradar, lo va a partir, lo va a destruir. Y luego, el complejo mayor de histocompatibilidad son moléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático. Al final son proteínas y el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosoma, entonces ahí se generan muchas proteínas. Ahí está el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo de histocompatibilidad se va a unir al péptido y sube a la superficie, y acá está en la superficie. El complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido, con un pequeño péptido. Y esto es recién reconocido por el linfocito T. Respuesta de células T, bien, sí. Acá hay ejemplos, por cuando no hay un buen procesamiento o cuando no hay el péptido, porque tiene que haber un péptido, no va a ser reconocido por ningún. Tiene que haber asociación péptido, complejo mayor de histocompatibilidad para recién ser reconocido. Acá no ocurre eso. Y aquí sí, aquí en este caso hay una destrucción, bien, una destrucción extracelular, bueno, en este caso, y esto se va a hacer el complejo mayor de histocompatibilidad. Bien. Ahora, el objetivo del procesamiento antigénico es generar péptidos, nada más. O sea, el antígeno se va a hacer un péptido. O sea, como lo destruye, lo corta, genera un péptido con características estructurales necesarias para asociarse con las proteínas de MHC y llevarlas al lugar de las células donde están disponibles estas moléculas. Entonces, nada más y nada menos, al final ese antígeno, esa E. coli, esa salmonela que entró, ese virus de la rabia, lo que entró, se va a convertir en un péptido y se va a unir al MHC. Y eso va a ser lo que va a reconocer la célula T. No va a reconocer a todo el antígeno, a todo el microorganismo. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de antígeno. Eso es algo, ¿no?, para que vuelvan a entender. Aquí vamos a ver, este es de clase M2 y el M1 y el M2. Entonces, el retículo endoplasmático, ya, es un antígeno endógeno. Miren,
El antígeno endógeno, ¿qué puede ser un antígeno endógeno a una bacteria intracelular? Todo lo que es intracelular, estrictamente. El virus, todos los virus, parásitos intracelulares, toxoplasma, por ejemplo, y bacterias intracelulares como Brucella y Mycobacterium, que son de carácter estrictamente intracelular. Entonces, ingresa este microorganismo y inmediatamente es degradado por un complejo que se llama proteosoma. Ese proteosoma lo va a destruir, lo va a degradar, y solamente quedan péptidos. Este péptido va a pasar por un transportador, una molécula transportadora que se llama TAP. Y esto de aquí lo va a unir, o se va a unir una vez que pasa por el transportador, para que pase el retículo endoplasmático, va a unirse a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Por eso el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se asocia al antígeno endógeno. Bien, y luego sube, pasa por la proteogolgi, pero sube hasta la superficie celular. Y esto lo vamos a hacer reconocido, nada más. ¿Bien? Igualito acá, antígeno endógeno, espérame, no, en este caso no es un antígeno endógeno, es un antígeno exógeno. Acá, entra el antígeno exógeno por endocitosis, ojo, no es que entra por endocitosis una bacteria, un parásito extracelular, entra por endocitosis, o sea, simplemente la célula engloba, y ya con el lisosoma, bien, con el lisosoma empieza a degradarlo. Una vez que es degradado en el lisosoma, con estas moléculas de complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2 van a unirse a los fragmentos péptidos, fragmentos que se destruyeron, y suben igual a la superficie. Bien, suben. Algunos antígenos endógenos también pueden trabajar con el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, algunos. Un momento lo vamos a ver. Bien. Listo. Y algunos también, digamos, esta investigación de algunos antígenos exógenos que pueden activar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero no. O sea, generalmente el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se va a activar, se va a unir a antígenos endógenos, y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se va a unir a antígenos exógenos. Es por eso que en el caso de los virus, lo que necesita para destruir al virus es destruir la célula. Por eso que necesita un test citotóxico, una infusión de citotóxico, y acá necesita simplemente fagocitar al cuerpo, al organismo, fagocitarlo, simplemente destruirlo, y sin destruir la célula. Por eso que aquí se trabaja, o el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser reconocido por una célula T helper, y listo, ¿no? Por eso también. Ya. Siguiente. Ya, entonces la presentación de antígeno por moléculas de la clase 1. O sea, estamos hablando del MHC1. Bien, vamos a leer un poquito. Ya. El MHC1 se carga con el péptido máximo de 10 aminoácidos de teoría en el retículo endoplásmico justo después de ser sintetizado, el MHC1. ¿Ya? Para ingresar al retículo endoplásmico necesita el TAP, lo que vimos en la imagen anterior, proteínas transportadoras asociadas con el procesamiento de antígeno, al TAP. Los genes codificadores del TAP se encuentran en la región de los genes MHC1, algunas es teoría. Ya, esto no estaría de más, ¿no? ¿Ya? El proteosoma es ese complejo codificado por LMP, que son genes, por si acaso son genes, región de clase 2, de clase 2. Es un complejo polipeptídico, eso es lo que nos interesa más que la teoría así, ¿no? Porque eso lo ve más genetista y todo eso. Es la función que cumple el proteosoma. Es un complejo polipeptídico con actividad proteolítica. Proteolítica destruye proteínas, y el virus y las bacterias son
compuestos por proteínas principalmente. Entonces, por eso que va destruyendo. Entonces, actividad proteolítica, los genes son inducibles por interferón gamma. El MHC1 no funcional es retenido en el retículo endoplásmico por calnexina y luego es degradado. O sea, hay moléculas funcionales como no funcionales. Entonces, cuando vean una molécula no funciona, simplemente es degradado, ¿bien? Degradado por calnexina. Y esto es lo mismo que yo les expliqué. El virus, claro, el virus no es que nace de la célula, el virus ingresa a la célula, pero ingresa por sus propios mecanismos. No es que la célula lo haya hecho entrar, ¿no? Entonces, por eso que hablamos que el virus es un endógeno, un antígeno endógeno. Ya está dentro de la célula, utiliza los mecanismos de la célula para poder hacer su replicación. Entonces, ya una vez ya donde el virus ingresa, simplemente va a pasar por el proteosoma. Bien, va a pasar por el proteosoma, luego en el retículo endoplásmico se une al complejo mayor de histocompatibilidad y se va hacia la superficie. Esa es la presentación del antígeno. Nada más. Bueno, como digo, acá está el TAP. Bien, el TAP para que ingrese, ¿ya? Sigamos. El TAP, transportador relacionado al procesamiento de antígenos, favorece péptidos con aminoácidos hidrófobos o básicos. La calnexina, proteína residente de la membrana del retículo endoplásmico, se une a la cadena alfa clase 1 libre y promueve doblez. Calreticulina facilita el plegamiento de las cadenas alfa. Bueno, estas son la propia teoría. Tapacina lleva el MHC1 próximo transportador TAP para tiridipéptido. O sea, es también otro TAP, ¿ya? Otro tapacina. Y el ERP57 formación de enlaces disulfuros durante la maduración de las cadenas clase 1. Estamos hablando este es un gen. Estamos hablando de las proteínas, o sea, el complejo, este esqueleto, esta cosa. Esta forma por proteína, ¿ya? Esta cosa forma por proteína y esto simplemente tiene enlaces disulfuro. Esto de aquí. Por eso que esto se encarga de la formación de los enlaces disulfuro, que no se vayan a marear, ¿ya? Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que quedarnos es que es cómo se lleva a cabo la presentación del antígeno. En esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo. PAS ingresa, proteosoma, el TAP ingresa al retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico se une a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y luego dirigido, se nos pasa por el aparato de Golgi y se dirige a la superficie celular. ¿De qué? De la célula presentadora de antígeno. Estamos hablando de célula dendrítica, macrófago o linfocito B, cualquiera de ellas. Normalmente siempre es principalmente la célula dendrítica. El linfocito B es muy poco, pero hay casos en que sí, el linfocito B presenta el antígeno de esta forma. Bien, y aquí tenemos la célula T simplemente. ¿Qué célula T va a estar acá con el MHC1? ¿Qué célula T? No. El MHC1 es el citotóxico, el CD8, el TCD8. ¿Ya? El linfocito TCD8. ¿Ya? Sigamos. Y esa es la presentación de antígeno por moléculas clase 2, o sea, MHC2. Vamos, chicos. Inmuno es un poco pesado, ¿no? Ya me nunca lo entendí cuando yo vi. Y el profesor Raimundo. Sí. Bueno. Bien. El MHC, otra vez, lo mismo, antígeno exógeno. Lo que sí acá, miren, los procedimientos son diferentes, ¿no? La célula, el microorganismo que está dentro utiliza un mecanismo como proteosoma, TAP, ¿bien? Pero aquí, por ejemplo, es un antígeno exógeno. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ingrese en la célula? Ser endocitado por una pinocitosis, ¿no? Porque la célula simplemente lo engloba y ya lo tiene. Esto fácilmente puede ser degradado por lisosomas y lo destruye. ¿Ven? Hasta el antígeno lo cortan, lo parten todo. Listo.
Entonces, una vez cuando ya está dividido en sus péptidos, pasa, a ver, vamos a ver, ¿no? Según el péptido exógeno, las cadenas alfa-beta se insertan en el retículo endoplásmico. Cuando hablo de cadenas alfa-beta, me refiero a al complejo mayorista con motilidad tipo 2. Se asocia con la proteína invariante, bueno, en función de la cadena invariante, bloquea el sitio de unión y retiene el MHC. Esto de acá no le tengo mucho, si lo confunde, quédense con lo que más, o sea, lo más importante en sí, ¿no? El mecanismo sencillo. Pero, por ejemplo, ¿qué mecanismo hay acá? Una vesiculación, ¿no? O sea, una endocitosis. Las vesículas del antígeno se fusionan con la vacuola endocítica formando un endosoma, el endosoma. La cadena invariante es degradada en pH ácido. Bien. Es algo sencillo, nada más. Se degrada y se une al complejo mayorista con utilizador, que luego sube a la superficie. Y listo. Y ahí está presentado. ¿A qué? Al linfocito T helper. El plácido sonido de helper. Y la presentación, las células presentadoras, acá tenemos, ¿no? Miren, acá tenemos todas las células presentadoras. Célula dendrítica, linfocito B, macrófago. La célula dendrítica va a ser conocida por una célula virgen, una célula T virgen. Bien. Y esta célula T virgen va a estimular el otro linfocito, se va a convertir, perdón, en un linfocito, pero en el caso virgen, se convierte en un linfocito sensibilizado, o sea, ya conoció, ya lo conoce. ¿Ya? Linfocito B también va a presentar, como el macrófago, al final, a un linfocito T. También va a presentar un linfocito T sensibilizado, el linfocito B igual. ¿Ya? Y va a haber activación y síntesis de citoquinas. Bien, entonces acá está básicamente lo mismo. Bien, la imagen. Simplemente es una presentación de la. Bien, acá tenemos célula dendrítica, macrófago y linfocito B. Bien, esto de aquí, la célula dendrítica lo va a presentar a cualquier célula, célula T, principalmente célula T. Ten ahí es virgen, ¿ya? Célula T virgen. Esta célula T se va a sensibilizar, bien, y va a producir una respuesta. Bien, la activación de linfocitos T, ¿no? Expansión clonal y diferenciación en células T efectoras. Acá hablo de células T efectoras. O sea, la célula T, el linfocito T va a presentar TH1, TH2, TH7, varios diferentes linfocitos T. Cada uno va a hacer una respuesta diferente. Mientras que en el caso del macrófago, el macrófago presenta el antígeno al linfocito T efector, ¿bien? Al linfocito T efector, y lo que va a ocurrir va a ver una respuesta celular, en este caso, ¿no? Una inmunidad celular, ¿bien? O sea, al final este linfocito T, o sea, es bien cierto, el macrófago presenta, ¿ya? Al linfocito T efector, a un linfocito T, cualquier tipo de linfocito T. Y esto, ya sea cualquier linfocito, va a activar otros macrófagos o va a activar otras células para que destruyan el microorganismo, pero esa es una respuesta celular. El linfocito B, por su parte, presenta a un linfocito T efector, y este linfocito T efector lo que va a hacer es estimular linfocitos B para que estos produzcan anticuerpos. Eso es una respuesta humoral. Dependiendo de quién lo agarre, una distinta acción. Ajá, va a ser una respuesta diferente. Pero normalmente la célula presentadora por excelencia es la de célula dendrítica. Es por eso que actúa como una célula virgen. Bien. Y estas recién se convierten en efectoras. Luego estos macrófagos y linfocitos van a actuar o van a presentar a células efectoras. Entonces el macrófago va a estimular una respuesta celular y el linfocito B una respuesta humoral.
de anticuerpos. Bien, aquí más que nada lo voy a dejar para que lo lean, ya lo que va a ocurrir en cada uno, ¿bien? Para no marearlos, pero lo mismo que expliqué hace un momento. El tipo celular, la expresión del MHC2, bien, células Helper, sobre todo la primera instancia, y la función principal que tiene. Vamos a ver. Entonces, esto es como, digamos, un resumen, pero todavía falta. El reconocimiento del antígeno. Una vez que es presentado, porque ya el reconocimiento es cuando ya el linfocito T virgen reconoce, ¿no? Al linfocito, al antígeno ya procesado, ¿no? Este linfocito virgen, una vez activado, se sensibiliza y va a empezar a producir otros linfocitos, ya. O sea, ya no va a ser virgen, ¿no? Va a ser un efector, linfocito T efector. Entonces se va a diferenciar, incluso en diferentes linfocitos T. Va a haber expansión clonal, hay una diferenciación, una expansión clonal, y ya bueno, va a activar varias funciones efectoras. Va a activar macrófagos, va a activar linfocitos B y otras células como eosinófilos, neutrófilos. Entonces, las funciones son bastante variables. Es el linfocito TCD4. El linfocito TCD8 hay muerte de células infectadas y activación del macrófago.